Nosotros teníamos desde CIEDUR como algunos objetivos con esta COP, porque en general las conferencias de las partes y sobre todo el cambio climático son instancias que uno ya sabe que son difíciles, que los consensos son complicados, porque bueno, nadie se anima a hablar de lo que hay que hablar, que es la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, ¿no? Eso no estuvo, además. Eso no estuvo finalmente, pero sí estuvo en estas conferencias de las partes, que en la número 28 se había establecido como un mecanismo, una herramienta compuesta por informes técnicos, donde ese informe técnico establecía que era necesaria la eliminación de los combustibles progresiva de los combustibles fósiles para alcanzar 1,5 máximo de aumento de la temperatura por el calentamiento global. ¿Qué dejó la COP30 desde la vista de la sociedad civil? Es el tema que nos convoca hoy y que estamos recibiendo con muchísimo gusto en este segundo bloque de MBD Noticias a Andrea Detgen del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, CIEDUR, y Marcelo Fossati, coordinador por la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, una cumbre que se terminó hace, el sábado en Brasil, que, hubo dificultades, ¿no?, para aprobar el documento final y sin mucho consenso sobre cuáles son las perspectivas de cambio climático, de la acción de los estados. ¿Cómo la vieron, cómo la vivieron ustedes? Dejamos a Andrea. Bueno, nosotros teníamos desde CIEDUR como algunos objetivos con esta COP, porque en general las conferencias de las partes y sobre todo el cambio climático son instancias que uno ya sabe que son difíciles, que los consensos son complicados, porque bueno, nadie se anima a hablar de lo que hay que hablar, que es la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, ¿no? Eso no estuvo, además. Eso no estuvo finalmente, pero sí estuvo en estas conferencias de las partes, que en la número 28 se había establecido como un mecanismo, una herramienta compuesta por informes técnicos, donde ese informe técnico establecía que era necesaria la eliminación de los combustibles progresiva de los combustibles fósiles para alcanzar 1,5 máximo de aumento de la temperatura por el calentamiento global. Entonces estaba este documento que había una perspectiva, ¿no? Teníamos como cierta positividad que se iba a conversar sobre eso. Finalmente no se conversó. Desde mi perspectiva hubo avances, por ejemplo, sí se trajo, porque estas COP son muy de a poco, ¿no? Por eso estamos en la 30, ¿no? La COP 30. Entonces, en esto de ir de a poquito, en esta COP se habló de la transición justa, ¿no? Eso ya es un avance. Surgió un mecanismo de transición justa. Esto quiere decir que tiene que haber una transición hacia esa eliminación de combustibles fósiles, sin nombrarlos, pero hacia una transición sostenible que no afecte tampoco lo laboral y que no aumente las desigualdades, ¿no? Que todo cambio puede llegar a generar a nivel laboral. Eso como positivo, para ser positiva, y lo dejo a mi compañera acá para no acaparar. Y me imagino que financiamiento, porque esa transición justa sin financiamiento no es posible. Pero ¿por qué fue imposible acordar esta transición energética justa y el fin de los combustibles? ¿Qué trancaron ahí? Los países productores de petróleo. Sí, básicamente ahí fue Alemania quien demoró todas las resoluciones, no daba su posición y hasta último momento estuvo como esperando, generando alianzas y a último momento llega con una nueva propuesta que cambia todas las negociaciones anteriores y eso genera de vuelta todo un movimiento que hace que al final no se termine resolviendo nada. Yo te quiero llevar para otro lugar ahí porque para nosotros, yo integré la delegación oficial de la Vía Campesina. Nosotros, la Red de Semillas es una organización que está integrada a una plataforma internacional que reúne a más de 200 millones de familias agricultoras del campo de todo el mundo. Y nosotros teníamos como una expectativa también con esta COP en que la sociedad civil tuviera de nuevo su voz, porque en las COP anteriores que habían sido en los países petroleros y que eran gobiernos autoritarios y monarquías, no había habido espacio para la sociedad civil para llevar sus planteos, sus propuestas
y sus reivindicaciones. Y bueno, y en esta sí el gobierno de Brasil se había comprometido a generar estos espacios, entonces se generó un espacio muy importante que se llamó la Cumbre de los Pueblos, que fue un espacio que reunió a cerca de 20.000 agricultores de todo el mundo, en donde se discutieron distintos ejes sobre bueno, agroecología, soberanía alimentaria, feminismo campesino, bueno, mercados locales, un montón de temas que a la sociedad civil son las propuestas que la sociedad civil tiene para enfriar el planeta, para frenar, como decía Andrea, el calentamiento global. Y entonces, en ese sentido, surgió también una declaratoria muy importante. Se hizo una marcha en Belén que juntó a cerca de 70.000 personas, que fue muy importante, y que en esa marcha también hay que destacar que participaron algunos agentes de los gobiernos que estaban en las negociaciones y que se sumaron a esta marcha, que ese espacio se llamó la Cúpula de los Pueblos. ¿Y Uruguay también participaron ahí? Uruguay participó también, marcharon un rato junto a nosotros en ese espacio. Bueno, yo me movía un poco ante También, la COP y me iba corriendo. íbamos como yendo de un lugar a otro lugar. Y bueno, y también se generó un espacio para los pueblos originarios, para los pueblos indígenas, que se llamó La Aldea, que también fue un espacio de debate donde los pueblos originarios también debatieron sus propuestas y después las pudimos trasladar a la COP. Se acercó la presidencia de la COP, recibió de las organizaciones de sociedad civil las propuestas, y eso fue un buen avance, un gran avance que ojalá se pueda continuar. Pero siguiendo con eso, la Cumbre de los Pueblos denuncia que la crisis climática profundiza las desigualdades, pero y que las respuestas de los gobiernos siguen sin ser suficientes, siguen sin ser atendidos. ¿Hubo respuesta a estas manifestaciones, a esta propuesta? Bueno, claramente que no, claramente que no. Las respuestas siguen siendo en el lenguaje de las falsas soluciones, o sea, soluciones propuestas más desde las corporaciones que generan los problemas y no soluciones propuestas desde los pueblos que generan la solución. Entonces ahí no tuvimos avance en ese sentido. Creemos que el avance fue en la participación social, pero a la hora de los documentos y eso no hubieron avances ninguno, y en algunos casos retrocesos, como son los fondos para financiamiento de la selva, que son más falsas soluciones y que lo que van a hacer es incentivar más el acaparamiento de tierra y el desplazamiento de las comunidades para dejar espacios, en teoría, de reserva. Claro, también hubo como propuesta hojas de ruta voluntarias. Eso deja abierto el camino a que se cumplan o no se cumplan esos caminos de los estados o esas medidas de los estados para cumplir ese enfriamiento del planeta o evitar mayor calentamiento. Exacto. Si bien entiendo que se elaboraron nuevos indicadores y mejores, ¿no?, para estas hojas de ruta, que en realidad creo que te referís a los planes nacionales que los países generan, las contribuciones nacionales determinadas se llaman en estos para marcos. La transición de combustibles fósiles de manera justa y detener y revertir la deforestación. Exacto. En ese caso Uruguay presentó esta hoja, este plan de acción ya al 2035. Muchos países no lo han presentado, pero claro, para hacer planes de acción, o sea, esto es cómo va bajando las COP, ¿no? También esta idea de que las personas entiendan cómo estos espacios, estas conferencias internacionales realmente van permeando en el ámbito nacional y finalmente en el ámbito local, porque se traducen en programas para la conservación de biodiversidad, en programas para la adaptación y mitigación al cambio climático. Por eso es que la sociedad civil también tenemos tanta necesidad de incidir en esos espacios, porque creemos que finalmente permean en programas concretos en el territorio. Entonces, en este sentido, sí, pero se generó esa hoja de ruta sin compromisos suficientes y lo que sucede mucho, ¿no?, y sin financiamiento. Entonces, los países, ¿cómo van a generar un plan de acción? ¿Cómo van a generar programas? ¿Cómo van a generar estudios sin financiamiento, ¿no? Entonces, eso es un poco, sí, el gran problema de siempre. Yo lo que veo es que sí, me pareció a mí que en mi análisis, se están generando como bloques de países, ¿no? Eso te iba a preguntar, y ya tenemos que ir cerrando, así una breve intervención de los dos. Los países del sur global, de los cuales Uruguay integraba, están compitiendo con los países del norte por plata y por contribuir a este enfriamiento global. ¿Cómo viven ustedes a nivel de la sociedad civil estas diferencias, esta pelea, que me imagino que también se vuelca directamente en las poblaciones? Sí, sí. ¿No? Sí, tal cual es así. Inclusive en esta COP también pasó un poco de una disputa entre el sur y el sur. Claro.
que no había pasado en nuestras COP, que hubieron algunos países africanos que plantearon que ellos tenían condiciones particulares y que requerían mayor asistencia financiera. Y que siempre la posición del sur era, en el sur global somos todos iguales, todos somos muy vulnerables a los efectos de cambio climático, no nos diferenciamos, entonces la financiación tiene que ser en este lenguaje que vos decías. A mí me gustaría hacer una mención bien importante porque eso marcó la diferencia cuando hablábamos con otros países y que fue el procedimiento del gobierno uruguayo, especialmente la Dirección de Cambio Climático, al frente de Fernanda de Sousa, pero también todo el equipo, con Laura, Lucía y Belén, que el equipo de negociadoras, porque se generó algo que es inédito y que no pasó en ningún otro país, que fue, previo a la COP, hubieron 2 espacios de intercambio con la sociedad civil en donde el gobierno nos contó cuál era su posición, cuáles eran los temas que estaban llevando a debatir y cuál era la posición en esas negociaciones, escuchó las propuestas de la sociedad civil, recogió algunas que hacían acorde a su posición y vamos a tener una tercera instancia ahora en las próximas semanas de evaluación junto al gobierno. Esto yo lo contaba en las otras delegaciones de la Vía Campesina, que habían de África, de Asia, de Europa, y no podían creer ese vínculo de la sociedad civil, el gobierno trabajando en conjunto, no con las mismas, obviamente con diferencia, pero sí con esa idea de poder trabajar y construir en conjunto, y como decía Andrea, esto es un granito de arena tras de otro, y si se lograra articular sociedad civil con todos los gobiernos, eso sería mucho más fácil el avance. Nosotros tenemos que cerrar, pero bueno, no faltará oportunidad para seguir profundizando sobre todo el impacto que puede tener en las poblaciones, en la gente, ¿no? Este tipo de temas. Marcelo Fossati, Andrea Detgen, muchísimas gracias por ahora. Bueno, muchas gracias.